Bien, hermanas, vamos a dar comienzo con nuestros estudios de esta tarde y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 25 de Mateo. Vamos a orar al Señor y para estar comenzando. Así que vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a elevar una oración al Señor. Padre, gracias Señor por esta tarde. Gracias por mis hermanas que han llegado, Señor. Gracias porque usted ha sido con nosotros y nos permite poder tener esta instancia de poder meditar en su palabra. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos que puedan venir en camino. Le pedimos, Señor, que usted le ayude a llegar pronto y también nos dirija, Señor, en todo lo que vamos a realizar en esta tarde. Señor, que su presencia nos acompañe, nos dirija y que su palabra pueda también ser de bendición, de edificación para nuestras vidas. Gracias, Padre, por toda su misericordia. Gracias, Señor eterno, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, Mateo capítulo 25 está compuesto por 3 ilustraciones o parábola, aunque serían 2 parábolas y una como un anuncio de un evento que va a acontecer, que tiene que ver con el discurso que el Señor Jesús está entregando en el Monte de los Olivos. Entonces el capítulo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes, después la parábola de los talentos y al final lo que va a ser el juicio de las naciones. Entonces, hoy vamos a estar viendo este capítulo y meditando un poco en lo que ese es el mensaje que este pasaje, este capítulo nos entrega. Y comenzamos con la parábola de las 10 vírgenes. La parábola en sí la hemos escuchado muchas veces y la hemos leído muchas veces. Quizás el problema lo tenemos en la interpretación de la parábola. Ahí es donde quizás podemos tener quizás alguna observación. ¿Cuál es la interpretación que ustedes conocen acerca de esta parábola? ¿A qué se refiere esta parábola? Se refiere a nuestra condición espiritual, a cómo debe estar nuestra espiritualidad, nuestra cercanía a Dios en el momento en que Cristo venga a buscar. Me da la impresión que Ya. Sí, básicamente creo que es el sentido de estar siempre preparados, siempre preparados, porque no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Cristo viene. y además que también ahí como que nos deja una cierta, yo pienso que como enseñanza de cómo cada uno vive este momento, porque uno se prepara en la media, otro también preparado, es como mostrar eso, de los diferentes tipos de preparaciones que podemos tener. Ahora recién me saca una duda, porque todos los salvados nos vamos a ir al encuentro con el Señor, entiendo. Esa es la idea. Dice que algunos se quedan, entonces me asalta la duda a qué se refiere. Bien. Los que se quedan, usted siempre me ha dicho, son o sea, los que no son convertidos son aquellos que no han nacido nuevos. Entonces ahora recién me asaltó la... Claro. Mire, la Biblia dice el apóstol Pedro que no es de interpretación humana, porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia solo tiene una interpretación. Los pasajes de la palabra del Señor tienen un significado, una interpretación. Eso no va a cambiar, ni ha cambiado desde que se escribió hasta ahora. Siempre ha significado lo mismo, o se ha querido reflejar el mismo mensaje.
Ahora, muchas veces la aplicación cambia. Y me parece a mí que en algún momento alguien aplicó la parábola, mas no la interpretó. Y eso hizo que muchos nos quedáramos con la imagen de la aplicación y nos hiciera tener una idea errónea de la parábola de las 10 vírgenes. Bien, solo para entender, en el capítulo 24, y voy a leer los primeros versículos solamente como para que veamos algo. Dice capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Capítulo 24, versículo 51, que es cuando termina el capítulo 24, dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Con eso termina el capítulo 24. Si usted lee el capítulo 24, comienza de esta manera. El Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos le hacen esta pregunta y él responde. Ahora, recordemos que Mateo cuando escribió no puso capítulo ni versículo. Mateo escribió un solo escrito. Por lo tanto, el detenernos en el versículo 51 del capítulo 24 y comenzar el capítulo 25 como otra cosa es un error. Entonces debemos entender que el capítulo 25 es parte del mismo mensaje que el Señor está entregando en el capítulo 24. O sea, Él sigue estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos siguen escuchándolo y Él sigue hablando del mismo tema que ha hablado en el capítulo 24. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. El capítulo 25 es la continuación del capítulo 24, aunque parezca algo lógico. En nuestro entendimiento eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el capítulo 25 comienza. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. No hay... Ahí nos habla de que todos son convertidos. Claro, no hay una detención, sino que él continúa la narración, continúa el mensaje que está entregando. Recordemos que el capítulo 24 es una exposición detallada de lo que Daniel anunció como la semana número 70, que Daniel menciona en un versículo. Él en un capítulo explica lo que va a ser esa semana 70, en el capítulo 24. Entonces, comienza el capítulo 25 diciendo, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y quiero detenerme en esa palabra, esposo. Algunas traducciones lo traducen como novio. La Reina Valera dice esposo y hay otras traducciones que también le dicen esposo y hay otras que le dicen novio. Pero hay una que lo interpreta como el esposo y la esposa. Ahora, la palabra es esa palabra griega que está ahí, que se lee como nunfios, que se traduce como esposo, pero también se puede traducir como novio. Entonces, ¿cómo se llega a la interpretación correcta de una palabra? Según el contexto. Y cuando el contexto no me deja claro, yo entonces voy a lo que la Biblia me dice, a lo que otros pasajes que me pueden dar una luz me dicen. Entonces, quiero compartir con ustedes estos versículos del capítulo 12, versículos 35-36 de Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas,
y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Ahora, ¿quién es el esposo según esta parábola? El Señor Jesús. Eso no tiene mayor duda. Debe ser el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Efesios, el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús es el esposo y ¿quién es la esposa? La iglesia. La iglesia. Ahora, si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, dice, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué acontece antes de la venida del Señor? Las bodas del Cordero. La boda del Cordero. Sí, entonces está hablando aquí esta parábola de cuando Cristo venga en el periodo de la tribulación. Realmente Sí, porque dice fugir del... Claro. Primero, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos. Ese es el reino. Ay, ¿quién es el reino de los cielos? Sí. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino del Señor Jesús. El reino de este mundo, Satanás, sus huestes. El reino de los cielos, el reino del Señor Jesús, que vendrá a reinar a la tierra. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que se están preparando para recibir a quien se ha casado con la iglesia. Entonces, no es la iglesia la que está esperando al novio, sino que es el pueblo de Israel que está esperando al esposo que viene con la esposa. Pero disculpa, cuando dice el pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Israel, somos todos, ¿no? No, porque estamos hablando de que, dicho sea de paso, el arrebatamiento ya pasó. La iglesia, nosotros ya no estamos en la tierra. Vienen los 7 años de la gran tribulación y solo el pueblo de Israel está teniendo un trato personal con Dios. Entonces, las 10 vírgenes no es la iglesia. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Israel que está esperando al Mesías. Algunos están esperando la primera venida, yo creo, y otros la segunda. Claro. Entonces, esta parábola nos habla de cómo esperar, o les habla, perdón, mejor dicho, al pueblo de Israel, cómo esperar correctamente la venida del Señor Jesús. Las vírgenes representan al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, no a la iglesia. Dicho sea de paso, Ahí se entiende la nunca en la Biblia se va a encontrar una señal del arrebatamiento. No hay señales del arrebatamiento. Si alguien hoy en día dice que el arrebatamiento está por llegar porque hay ciertas señales, está equivocado, porque no hay señales en la Biblia del arrebatamiento. Todas las señales son de la segunda venida del Señor. Ahora, para que yo pueda decir que hay señales del arrebatamiento, entonces tengo que juntar el arrebatamiento con la segunda venida del Señor. Y eso es otro error. Ya vimos que en el capítulo 24 el Señor está hablando de la segunda venida, mas nunca habla del arrebatamiento porque no le está hablando a
la iglesia, le está hablando al pueblo de Israel. Ahora, cuando el Señor Jesús hablaba con sus discípulos, incluso hasta más o menos el capítulo 8 del libro de los Hechos, los apóstoles no tenían considerado que existía un grupo llamado iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene, ellos no reciben la revelación de que se va a formar la iglesia de ninguna manera. Ellos siguieron creyendo que ellos como judíos eran el pueblo de Dios. La iglesia vino a aparecer con la predicación del apóstol Pablo. El concilio de Jerusalén del capítulo 15 del libro de los Hechos se produce porque los apóstoles no entienden que el evangelio pueda ser predicado a los gentiles, porque el concepto de iglesia para ellos no es algo que dominen, que manejen. Entonces ellos no consideraban que existiera algo como la iglesia, ni el Señor Jesús les dijo jamás a los apóstoles se formará la iglesia. La iglesia no aparece como concepto, por eso que cuando nosotros leemos el capítulo 25 no podemos entender que está hablando de la iglesia, porque los judíos que estaban ahí escuchando no entendieron nada que tenga que ver con la iglesia. Ellos estaban entendiendo que el Señor estaba hablando de ellos, de cómo ellos iban a esperar al Mesías. Y en el versículo 2 al 4 del capítulo 25 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta ilustración se compara a la parábola, a lo que el Señor dijo: el que escucha estas palabras le compararé a un hombre sabio que edificó sus casas sobre la roca, y al que no las escucha, no las practica, le compararé a un hombre necio que puso sus casas sobre la arena. Básicamente el concepto es igual. Ahora, él dice acá, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, insensata es como suavemente decirle, porque la interpretación de ese concepto es necio, tonta, estúpida, cualquiera de esas interpretaciones, pero básicamente es que eran necias o insensatas. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuál era la diferencia entre las vírgenes? Tengo la impresión que las sensatas son todos aquellos judíos que se arrepintieron y recibieron a Jesús como el Mesías, por lo mismo que usted dice, el evangelio que dijo Jesús, que el sensato es todo aquel que escucha la palabra y la practica, ¿verdad? El insensato Sí, pero Ahí la diferencia es una que no era más preparada, se preocupaba, la otra no. lo que pasa es que, como les dije anteriormente, la interpretación del pasaje responde a la lectura del pasaje. Lo que ustedes me están mencionando es ya la aplicación, por así decirlo. Pero a lo que voy yo, leyendo el texto, ¿cuál es la diferencia entre las dos, entre las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes y la insensata? Según el texto. ¿Qué es lo que quiero? Las sensatas tenían aceite y en la Biblia el aceite representa al Espíritu Santo y solo aquel que ha nacido de nuevo puede tener al Espíritu Santo. Entonces yo creo que esa es la diferencia. ¿Ya? Que en ese tiempo van a haber judíos nacidos de nuevo y otros no. ¿Sí? Pero a lo que quiero llegar, Una estaban preparadas para... sí, lo que pasa es que si nos vamos a la interpretación, es cierto, el aceite es el Espíritu Santo, pero quiero detenerme un poco en la lectura porque la interpretación rápida de este pasaje hace que en algún momento se pueda abrir una pequeña puerta que no existe. Y por eso que me quiero detener en el pasaje. Porque además tomaron ambas las lámparas, solo una con aceite y la otra no. A eso voy yo. Ahí está la diferencia. Claro. Lo que pasa es que siempre en la interpretación se ha dicho que las prudentes tomaron las lámparas con aceite y las
imprudentes o las necias tomaron las lámparas y que pareciera que las lámparas tenían poco aceite. Pero el texto, Dice, no tomaron consigo aceite. Podrían pensar que tenían. Entonces, por eso el texto dice, no tomaron consigo aceite. Y eso es algo que llama la atención. El aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo, ellas llevaban poco aceite y las otras llevaban más aceite, estoy en cierta manera abriendo la puerta de que hay personas que tienen un poco del Espíritu Santo y otras tienen harto del Espíritu Santo. Y el texto no, el texto dice que ellas tomaron sus lámparas y las prudentes tomaron las lámparas y aceite, pero las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Bueno, los judíos, ellos siguen creyendo que son el pueblo de Dios. A eso se refiere la lámpara. Esa es una lámpara que se usaba en ese tiempo. Y el pocillo que está al lado es donde se llevaba el aceite. Ahora, lo más probable es que ellas hayan llevado la lámpara, pero no llevaron aceite. Versículos 5 y 7 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Dijimos que el esposo es Cristo. Las vírgenes son el pueblo de Israel. Independiente de su condición espiritual, se quedan dormidas todas. Todas duermen. ¿Por qué? Porque el esposo tardó. O sea, el esposo se toma su tiempo, ellas no saben cuándo vendrá, es incierto el momento en que el esposo llegará. Por lo tanto, ellas en cierta manera les vence el sueño y no luchan por quedar despiertas porque como no saben cuándo vendrá, se duermen. Pero de pronto, a la medianoche, se oyó un clamor que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron y empezaron a arreglar sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí quizás se produce la mala interpretación, porque dice, seguramente dijeron, pero ¿cómo se pueden apagar si no tenían aceite? Bueno, la explicación es muy sencilla. Las lámparas tienen una mecha y esa mecha succiona el líquido, como muchas veces pasó en años atrás cuando se usaba diferentes lámparas a combustible que tenían una pequeña mechita y esta tocaba el líquido y iba succionando por un efecto de la gravedad, no recuerdo cómo es el término, pero esa mechita va succionando el líquido para que se mantenga la llama encendida. Ahora, esa mecha por inercia va a encenderse, aunque no tenga nada abajo, porque siempre va a tener en sí líquido. La única diferencia es que si no hay nada abajo, ese líquido que haya en la mecha se va a quemar. Y quizás eso es lo que pasaba, que ellas prendieron la lámpara y se dieron cuenta que no tenían aceite, entonces querían que sus lámparas se mantuvieran encendidas y por eso necesitaban aceite. Pero como no tenían aceite, sus lámparas se apagaban. Se estaba consumiendo el resto de combustible, de aceite que pudiera haber habido en la lámpara. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, este término, no, o esa afirmación, esa frase, no os conozco, mire, conocer en la Biblia tiene diferente interpretación según la circunstancia. Por ejemplo, en Génesis dice, Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Se refiere a la relación íntima, a la relación sexual. Pero cuando el sujeto es el Señor Jesús, siempre este conocer tiene el significado de elección. En Amós, el Señor le dice a su pueblo, solo a ti te conocí de entre todas las demás naciones. Entonces, en ese pasaje nos está diciendo que Él no conoció a los babilonios, no conoció a los asirios, no conoció a los egipcios. No, lo que Él está diciendo, solo a ti te elegí o te escogí de entre las demás naciones. Entonces, a estas vírgenes que quedan afuera, Él no les dice, yo no las conozco, Él no le está diciendo, yo no las elegí, no las escogí o no son escogidas. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Básicamente, está hablándole al pueblo de Israel y que le está haciendo reflexionar en cómo ellos esperan al Mesías. O la esperan como las 5 vírgenes prudentes, guiadas por el Espíritu Santo está con ellos y ellos están esperando al Señor Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores que venga a reinar, o como las imprudentes que no tienen al Espíritu Santo y su espera es del Mesías que las viene a darle la victoria, a rescatar del yugo que viene en su primera venida. Entonces, los que le esperan como Rey de Reyes, Señor de Señores que viene a reinar a la tierra, le recibirán. Los que esperan como el esposo que viene a reinar a la tierra, lo van a recibir y van a vivir con Él por la eternidad. Pero los que le esperan como el Mesías, como que viene en su primera venida a guiar al pueblo de Israel a la victoria y a vencer a los enemigos, van a quedar fuera y el Señor les va a decir, no los conozco, no los escogí, ustedes no son escogidos. Cuando la interpretación es yo desde que conocí al Señor, porque una cosa, el pastor siempre predicaba sobre las 10 vírgenes, pero siempre le daba esta interpretación de la iglesia. Y uno se queda con eso. Entonces da trabajo después de... Como le dije, la aplicación sí, porque alguien podría decir, pero si a esa parábola está hablando del pueblo de Israel y el mensaje es para el pueblo de Israel, entonces no tendría sentido que se nos predicara acerca de las 10 vírgenes hoy día, porque nosotros somos de la iglesia, entonces el mensaje no viene para nosotros. Pero en la aplicación, el mensaje sí viene para nosotros, porque sí nosotros tenemos que estar preparados. El apóstol Pablo nos alienta a que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. Lo mismo que el Señor dice en el versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Claro, la espera del pueblo de Israel es diferente a la de nosotros, pero si nosotros no estamos preparados cuando Él venga a buscar a su iglesia, si no buscamos, como decía el día domingo, si no fortalecemos nuestra vida espiritual, si no buscamos al Señor continuamente y nos empezamos a relajar, puede llegar un momento en donde, obviamente que, como siempre he dicho, un escogido del Señor nunca va a perder la salvación, pero vamos a pasar por momentos difíciles a causa de nuestra falta de dedicación o de preocupación. Vamos a tener muchas dificultades por no fortalecernos espiritualmente, por no velar por nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Entonces, sí puede tener una aplicación para la iglesia, pero no es el mensaje para la iglesia, no es la iglesia la que está en esta parábola. Es un mensaje para el pueblo de Israel. Pero
si siguiéramos esa norma de que no se debe predicar nada que no tenga que ver con la iglesia, entonces estaríamos de acuerdo con aquellas personas que dicen que tenemos que olvidarnos del Antiguo Testamento y solo predicar del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla a la iglesia, el Antiguo Testamento le hablaba al pueblo de Israel, lo cual es una equivocación, porque todo el Antiguo Testamento nos predica de la misma manera, con la misma fuerza que lo hace el Nuevo Testamento. No hay diferencia entre una y otra. Antes de, yo creo, no sé, de uno hacer algo tiene que pedir la dirección. Y Dios le muestra, tal vez uno así. Claro. Y no, lo mando conmigo, es como yo por lo menos hacer un grupo. Y yo elijo las que quieran, las que van a estar en ese grupo. Pero él le preguntaba al Señor, son esas las que él quiere que estén ahí. Y en la iglesia pasa mucho eso. No como la iglesia, que Dios diga esta la que a veces nosotros tomamos decisiones nosotros, pero no le pedimos la dirección que Dios da. Claro. Entonces, la recomendación del Señor Jesús en este pasaje es: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La recomendación es que ellos deben estar. Esta recomendación sigue siendo para el pueblo de Israel. Pero, sí, ¿por qué? Porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, nosotros tampoco sabemos cuándo el Señor va a venir a buscar a la iglesia. Y sí también nos afecta a nosotros. Debemos estar preparados para irnos hoy día con el Señor. Porque recordemos también lo siguiente: independiente cuando sea la venida del Señor, cuando sea el arrebatamiento, no quiere decir que nosotros tenemos la certeza de que vamos a estar ese día. Porque si yo muero hoy día, ya sea de la iglesia o del pueblo de Israel, hoy día ya termina mi estadía en la tierra. Y después de eso ya se define mi eternidad. Entonces hoy día es donde yo tengo que estar preparado para, ya sea para el arrebatamiento como parte de la iglesia o para la segunda venida del Señor como pueblo de Israel. La segunda parábola que menciona el Señor es la parábola de los talentos. Versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Por qué el Señor le da a uno 5, a otro le da 2 y a otro le da 1? Porque eres soberano. Claro, pensaba lo que acabé casi de decir. Que dice que él sabía cuál era la capacidad de cada uno. Exacto. Dice el texto, le dio a cada uno conforme a su capacidad. Ahora es interesante, a uno le dio 5 porque estaba capacitado para trabajar con 5, a otro le dio 2 porque estaba capacitado para trabajar con 2, pero a otro le dio 1. Y a ese que le dio 1, el Señor sabía que no estaba capacitado para trabajar con talento, pero en su gracia y su misericordia igual le entregó un talento para mostrarle que Él en cierta manera le estaba dando la oportunidad de que Él hiciera algo bueno con ese talento, trabajara con eso. Versículos 15 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dicho sea de paso, un talento eran como 26 más o menos kilos de plata. Por lo tanto, era mucho dinero. Un talento ya era mucho dinero y era una muestra de confianza del Señor hacia esa persona. Por lo tanto, este que recibió 5 recibió una gran cantidad de dinero y en cierta manera él correspondió a esa confianza trabajando y dando
y que esos 5 talentos dieran otros 5. Ahora, esto es una parábola, es una situación hipotética, como la parábola del sembrador, que la semilla dio 100 por 1, lo cual para cualquier judío, cualquier persona judía era como casi inalcanzable. Ningún sembrador consideraba que era posible que una semilla le produjera 100 por 1. Eso era imposible. Ellos siempre apelaban a que le diera 30 por 1 lo mucho, y ya con eso consideraban que era una buena cosecha. Pero 100 por 1 era algo inalcanzable. Acá, el hecho de que 5 talentos le diera 5 talentos era como algo impensado. Era casi lógico que alguien lograra multiplicar 5 veces, el doble lo que había recibido. Siempre la ganancia podía ser hasta de un 50%, pero jamás de un 100%. Pero la parábola que cuenta dice que que tenía 5 talentos, lo ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cayó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué simbolizan los talentos? Los talentos no tienen que ver con las capacidades, con los dones. No, aquí está hablando específicamente de un valor monetario, de algo que tiene un valor económico. Se está refiriendo exclusivamente a eso. Y lo que simboliza es algo valioso que le entregó a sus siervos. Algo que que era muy valioso. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué es lo que el Señor le entregó al pueblo de Israel? La palabra de Dios, los mandamientos, la exclusividad de ser su pueblo. Algo valioso, algo que era muy importante. Y hubieron 2 que consideraron que era valioso lo que el Señor le había entregado y se esforzaron por retribuir al Señor la confianza y el amor y la gracia que había mostrado hacia ellos. Pero uno no, uno dijo, no voy a hacer nada con esto, lo voy a guardar, lo voy a dejar ahí. Y simplemente no me voy a esforzar. ¿Por qué? Después de mucho tiempo, dice, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Interesante que para el siervo la cantidad de dinero que había recibido era mucho, era algo muy valioso. Pero el Señor dice, esto es poco. Ha sido fiel en lo poco. Lo que era mucho para el siervo era poco para el Señor. Pero como ha sido fiel en esto poco, entra en lo que verdaderamente es mucho, es valioso. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo, el siervo consideró que lo que había recibido era harto, pero el Señor le dice, eso es poco, comparado con lo que te tengo preparado. Y llegamos al tercero, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Por qué escondió este siervo su talento? El talento que el Señor le entregó. Él dice, porque tuve miedo. El Señor le dice, respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Siervo malo y negligente, ¿por qué? Porque sabiendo que su señor esperaba ganancias de ese talento, él no se preocupó, simplemente lo escondió, lo dejó ahí. No consideró que eso fuese una gran muestra de confianza, sino que consideró que el Señor estaba abusando de él, porque él estaba haciendo trabajar para acrecentar las ganancias de él. No lo vio como una muestra de confianza, no lo vio como un tesoro, no lo vio como una muestra de gracia, de amor, como algo valioso, no. Lo vio como algo sin importancia, no consideró que iba a llegar pronto su señor, así que se descuidó y escondió el talento. Lo menospreció, no consideró que fuera importante lo que el Señor le había entregado. Así que se confió y después quiso justificar diciendo que había sentido miedo, cuando la verdad es que el Señor sabía que había sido negligente o había sido flojo y que no estaba actuando correctamente. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, la primera parábola ilustra cómo es la forma de esperar al Señor. En esta parábola está ilustrando la respuesta del pueblo ante la confianza que el Señor les ha entregado. Cómo el pueblo ha respondido a la muestra de confianza o a lo que el Señor le ha entregado, lo valioso que el Señor le ha entregado. Entonces están los que consideraron que ser miembro del pueblo de Dios era un privilegio, ser llamados pueblo de Dios, tener la palabra de Dios, tener las leyes, las normas, tener a Dios como único Dios de su pueblo, de su nación, era algo valioso y que valía la pena retribuir con trabajo, esfuerzo por mostrar al Señor que había gratitud. Y están los que consideraron que ser pueblo de Dios no era nada importante, ser el pueblo de Dios no es algo de lo que tengamos que esforzarnos mayormente, incluso podemos reemplazarlo por otro Dios sin ningún problema. Y esos son los que quedarán fuera y serán arrojados. Ahora, quiero volver un momento atrás. Dice, dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo mismo le dice al de los 2 talentos, entra en el gozo de tu señor. Pero al último le dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es enviado a ese lugar de tormento,
No escuché que me preguntó. ¿Quién es enviado al lugar de tormento? ¿Para quién es preparado ese lugar? Primeramente para Satanás. Para Satanás. El Señor le dice al primero y al segundo, entra en el gozo de tu Señor. Pero al último lo arroja hacia afuera. En cierta manera, los dos primeros entran en el gozo de su Señor y el último entra donde está su Señor. Y esa es la diferencia básicamente. Y que el que valora y el que considera que es un privilegio lo que el Señor le ha entregado es porque reconoce al Señor como su Señor. Pero el que no lo considera así, su Señor es Satanás. ¿A quién va dirigida esta parábola? Nuevamente al pueblo de Israel. Sigue siendo el pueblo de Israel. Y el significado es el que le mencioné anteriormente. Es cómo el pueblo ha valorado lo que el Señor les ha entregado. Y termina con el juicio de las naciones, versículos 31 al 46. Comienza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Señor Jesús. ¿Y cuál es su trono? ¿A qué viene el Señor Jesús en su segunda venida? ¿Ah? Claro, viene a la tierra, se sienta en su trono de gloria. Ese trono va a estar asentado en la tierra. Recuerden que la semana pasada mencioné que la razón por la cual el Señor Jesús viene en su segunda venida es porque no ha cumplido algo que había sido anunciado de Él. Y era que Él no se ha sentado en el trono de David. Por ende, ese trono debe estar en Jerusalén, que es el trono, el lugar donde reinaba el rey David. Entonces Él se sentará en el trono, en su trono, para reinar. Porque la profecía, el anuncio dice que Él reinará sobre Israel y ocupará el trono de David, su padre, y su reino será eterno. ¿Por qué la iglesia no se menciona? Dice que Él baja con sus ángeles. Porque aunque ahí dice sus ángeles, entiendo que la iglesia también viene con él. La iglesia, como les dije anteriormente, no es mencionada por el Señor Jesús. Nunca. Porque viene de la boda. Sí. Ahora, ese antecedente, los judíos que estaban escuchando no lo entendían, no lo iban a entender. La razón por la cual Él no la menciona simplemente no es porque la iglesia no vaya a venir, sino porque de mencionarle a esos judíos que estaban ahí y vendrá el Señor con los ángeles y su iglesia, era ponerle una información que ellos no estaban preparados todavía para recibir. Así que en la obvia son simplemente porque los judíos no tenían por qué saber, por así decirlo, porque no era el centro del tema. Por eso la iglesia no se menciona. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ahora, esto no se refiere exclusivamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Es el juicio de las naciones. Lo que mencionábamos la semana pasada, que tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña. Que el Señor separará el trigo de la cizaña. Y acá Él juzgará a las naciones y separará las ovejas de los cabritos. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hago un alcance acá.
Con esto el Señor no está santificando a las ovejas satanizando los cabritos. No quiere decir que las ovejas son santas y los cabritos son del diablo, no. Simplemente Él usa esta ilustración y es como lo que pasa con la serpiente. La serpiente no es un animal de Satanás. Simplemente fue usada por Satanás. Pero los animales no tienen voluntad, no tienen alma. Por ende, no podía defenderse. La sentencia es hacia Satanás. Pero ¿qué le iba a decir, pastor? Por lo menos todos los animales son creación de Dios. Claro. Entonces, claro, los científicos a lo largo del tiempo han dicho, no, si en algún momento las serpientes sí caminaron y que la sentencia vino y por eso se arrastra. Mire, yo no sé si las serpientes alguna vez caminaron, pero la sentencia es hacia Satanás. Cuando usted lee, no se está refiriendo al animal cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente y entre tu simiente y la simiente de ella. Cuando le dice a la mujer, no le dice al animal, tu simiente, la simiente de ella te herirá en el calcañar y tú le herirás, y tu simiente la herirá en la cabeza. No se está refiriendo al animal, se está refiriendo a Satanás. Entonces a veces el Señor usa ciertos elementos, ciertas cosas, y parece que la estuviera condenando. Es como cuando el Señor Jesús llega a Gadara y los demonios se van a los cerdos. Con eso no está diciendo que los cerdos son demoníacos, no. Simplemente que ahí no habían ovejas, no habían vacas, no habían caballos, habían cerdos. Si hubiesen habido ovejas, los demonios se hubiesen ido a las ovejas, si hubiesen habido vacas. O sea, los animales ahí no tienen nada que... Son un instrumento. Claro. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, los de su derecha, las ovejas, son aquellos que desde la fundación del mundo tienen un reino preparado para ellos. No es algo que va a surgir en ese momento, sino que el Señor lo tiene preparado desde la fundación del mundo, un lugar para los de su derecha o las ovejas, o sus escogidos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Primero, ¿quiénes serán juzgados? Este es el juicio a las naciones. Claro, mire, tengamos en claro esto. La iglesia se enfrentará al tribunal de Cristo en el cielo. Pero el gran trono blanco se enfrentarán las naciones. Nosotros no seremos juzgados para ver si somos salvos o no. A nosotros se nos juzgarán nuestras obras. En el tribunal, en el gran trono blanco, se juzgará a los salvos y a los que no son salvos, a los condenados, a los que no han conocido al Señor. Pero será el juicio de las naciones y eso se llevará a cabo después de la venida del Señor Jesús. Todas las naciones comparecerán ante el gran trono blanco y serán juzgados serán juzgados. Y si su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida, entonces serán arrojados al lugar donde está Satanás. Ahora,
nosotros no somos juzgados en este momento. El Señor está diciendo que después de la gran tribulación, el pueblo de Israel, en cierta manera, los salvos se van con Él y viene el juicio a las naciones. Pero nosotros sí somos juzgados, pastor. Porque cuando dice la palabra, serán juzgados buenos y malos. A mí se refiere a otra cosa. Dentro de la Ahí de la pura mano. Claro. dentro de las naciones hay gente buena que no. Las naciones acá mencionadas son las que han quedado después del arrebatamiento, de todas esas naciones, toda esa gente que no conoció al Señor, no aceptó al Señor en su corazón, judíos y gentiles. Ahora, ya el Señor ha llamado a sus escogidos del pueblo de Israel, pero ahora viene el juicio de las naciones, y ahí Él tomará a aquellos que, de las naciones, no del pueblo de Israel, de las naciones, aquellos que serán escogidos y los apartará, y los que no son escogidos los pondrá al otro lado y los juzgará, y le dirá a aquellos que son sus escogidos, le dice: entonces venid y benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, y ahí menciona todas esas que ya leímos. Pastor, disculpe, ahí cuando hace esa separación, se refiere a una separación de los creyentes, de todos. Cuando separan a un cabrito de las ovejas, Sí, pero no de nosotros, de la iglesia ni del pueblo de Israel, porque eso ya pasó, sino de las naciones que han quedado, y ahí Él va a separar a los que pasaron por la gran tribulación, que son pertenecientes a las naciones, que se van a salvar. Esos van a ser los que van a estar a su derecha, y los que pasan por la gran tribulación pero que no se salvan, quedan a su izquierda. A eso se refiere. Ahora, Él dice: de cierto os digo que cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿A quién se está refiriendo cuando Él dice mis hermanos más pequeños? Primero, ¿quiénes serán juzgados? Las naciones. ¿Qué es lo que distingue a las ovejas y a los cabritos? Tienen que ser aquellos que se convirtieron en el periodo de la gran tribulación. Sí, y los cabritos son los que no se convirtieron. Pero ¿quiénes son los hermanos pequeños? Porque no conocieron a Él. Generalmente nosotros nos vamos al tiro a los niños, pero hay un problema. Pero no se refiere a ellos. No, a los creyentes que recién han conocido, tampoco. Mire, el Señor dice: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. los que han pasado todo eso, enfermedades, persecuciones, todo eso. ¿Quiénes son los que son identificados con el Señor? Los pobres espíritus. ¿Quiénes son los que El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré su Dios. Sería también la iglesia. Nosotros también somos identificados con el Señor, pero la iglesia ya no va a estar y no va a pasar por la gran tribulación. ¿Pero quiénes van a pasar por la gran tribulación? El pueblo de Israel y las naciones. Ya el pueblo de Israel, ya el Señor sacó sus escogidos, ahora de las naciones. ¿Qué hace la diferencia entre los escogidos de las naciones para salvación y los escogidos para los que no son escogidos? El trato que ellos han tenido con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Recordemos que el mismo Señor Jesús dice que en ese tiempo el amor de muchos se enfriará.
incluso estarán dispuestos a traicionarse los familiares, los hermanos. Incluso habrá hermanos que llevarán a su hermano ante la justicia con tal de salvarse. Entonces, cuando podemos decir, a ver, el trato de las personas, las naciones con el pueblo de Israel va a determinar su eternidad. Porque como va a ser un momento donde la maldad va a estar gobernando, donde todo va a ser negativo, donde el pueblo de Israel va a ser perseguido de una manera despiadada por Satanás, por el anticristo. ¿Por qué? Porque quiere eliminar al pueblo de Israel para que ese Señor no venga a la tierra. Entonces, todos los que le sirvan a Él van a tener como único propósito eliminar a los israelitas. Pero los que hayan alcanzado salvación, los que sean escogidos, se van a identificarnos como escogidos del Señor y van a defender al pueblo de Israel. Y van a velar, tratar de defenderlo. Por eso, Señor, por cuánto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, porque los únicos que se identifican con Dios en ese tiempo son el pueblo de Israel. La iglesia ya no va a estar. Entonces, el trato con el pueblo de Israel va a determinar su eternidad. Los que han sido fieles o en cierta manera han sido misericordiosos con los israelitas, esos van a alcanzar salvación. Porque son fieles, ¿por qué? Porque el Señor los ha llamado y ellos se han convertido. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo eterno, el infierno. La enseñanza de este pasaje es que las naciones definirán su futuro según su relación con el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo que el pueblo de Israel volverá a ser el pueblo de Dios, el pueblo a quien el Señor ha escogido. Y tendrá una importancia para las naciones. Y eso es básicamente lo que el capítulo 25 de Mateo nos enseña. Eso es lo que está tratando de transmitir el Señor a través de este capítulo. No sé si queda alguna duda, alguna consulta. Pero eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, a los judíos que estaban con Él en ese momento. Es el mensaje que Él les transmitió. Y eso es lo que en cierta manera ellos entendieron, dada la cultura en la cual ellos estaban. Obviamente que, como les dije anteriormente, en la aplicación sí puede aplicarse a nuestras vidas, porque sí, nosotros hoy en día tenemos que velar por el pueblo de Israel y ser de bendición. Si no les vamos a ayudar, por lo menos no les estorbemos. Hasta ahora Chile ha tenido siempre muy buena relación con Israel. Ahora ya está medio complicada la cosa. Sí. Bueno, pastor, que mire que en el Mateo 24, como la señal de la venida de Dios, pero como usted lo acaba de decir, no muestra ninguna señal de su levantamiento, no habla nada de la venida de Dios.
habla así, pero no sabemos ni nada, no da señal de nada. Es como que lo va a tomar uno desprevenido. ¿No funciona? Claro, porque tú no vas a saber el momento que Dios lo va a tomar. Con Sí. muy sabiduría que sepamos, porque nadie lo. Tremenda la palabra de Dios. Bien, hermano. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este día. Cuando hay las naciones que se vuelven a encontrar en Israel es altísimo. Argentina, desde que empezó el terrorismo contra los israelitas, Argentina le ha ido pésimo, pésimo, pésimo. Así que, pero eso desgraciadamente los gobernantes, los que los gobiernos no tienen ni idea. Como que aparta creo que dice, yo creo también, ¿no es cierto?, permite que las naciones Maldito el que vaya contra Israel. La palabra no habla. Sí, Dios le dice a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. porque ese atentado que hubo hace años atrás en contra de la, ¿cómo se dice?, Cancillería, embajada, eso fue el Estado argentino. Se cometió un acto de terrorismo. Y hoy no han levantado cabeza. Además que tampoco se ha juzgado, no hay, obviamente puede tener buenos responsables. Sí. Sí, pero mire, pero no del pueblo serán varios, pero no son todos, porque hay ellos también, como hay en todas partes de los países, allí donde Dios también. ¿Cuántos también vivirán con mi país o aquí? O sea, de hecho, Contra, claro, entonces no voy a eso. Obviamente. de hecho ahí las decisiones de los gobernantes afectan a la población. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar al Señor. Mananita, por favor, no.